A veces, oramos con todo nuestro corazón. Buscamos a Dios en medio del dolor, de la confusión, de la desesperanza, pero lo único que escuchamos es silencio. Sentimos que nuestras palabras se pierden en el vacío, que Dios no responde, que no le importa. Y en ese silencio, comienza a crecer una duda peligrosa. ¿Dónde estás, Dios? ¿Por qué no me hablas? Y justo cuando más necesitamos una respuesta, parece que el cielo está cerrado. Antes de seguir, si alguna vez sentiste que Dios guardó silencio contigo, este video es para vos. Suscríbete ahora mismo y activa la campanita, porque aquí hablamos sin filtros, con verdad y con Biblia en mano. Damos voz a esas preguntas que muchos se hacen y pocos se atreven a contestar. El silencio de Dios no es ausencia. Lo primero que tenemos que entender es esto: el silencio de Dios no significa su ausencia. A veces creemos que si Dios no habla, entonces no está. Pero eso no es cierto. En muchas ocasiones, el silencio es una forma de hablar. Es una herramienta que Dios usa para formar, enseñar, revelar y purificar. Miremos por un momento a Job. Un hombre justo, íntegro, temeroso de Dios. Lo tenía todo: familia, salud, riquezas. Pero en cuestión de días, lo perdió todo. Y lo peor, cuando más necesitaba una respuesta, cuando más deseaba escuchar a Dios, Él guardó silencio. Job clamó, lloró, se quebró. Y Dios no dijo una sola palabra durante gran parte de su proceso. ¿Lo había abandonado? No. ¿Lo estaba ignorando? Tampoco. Estaba formando algo eterno en su interior. Estaba purificando su fe. Estaba preparando algo más grande. Dios habla también a través del silencio. En nuestra vida cristiana, muchas veces confundimos la voz de Dios con la emoción. Pensamos que si no sentimos algo, entonces Dios no está. Pero Dios no siempre se manifiesta en el estruendo o en el fuego. A Elías lo encontramos en un Reyes 19, escondido en una cueva, con miedo, después de haber hecho milagros. Y Dios no se le presentó en el viento fuerte ni en el terremoto. Dice la Biblia que se manifestó en un suave murmullo. ¿Sabes lo que eso significa? Que muchas veces, para escuchar a Dios, tenemos que aprender a bajar el volumen del mundo. Tenemos que callar el ruido de nuestras propias emociones, de nuestras expectativas, de nuestras exigencias. A veces, Dios no habla porque nosotros no hemos aprendido a escuchar su forma de hablar. Cuando Dios guarda silencio, te está preparando. Dios no guarda silencio porque sí. Su silencio siempre tiene un propósito. A veces nos está enseñando a depender de Él, no de las señales. A veces está trabajando en áreas de nuestro carácter que ni siquiera vemos. Y a veces está preparando el escenario para algo que no podríamos recibir si no pasamos primero por ese silencio. Pensá en José. Soñó con grandeza, con autoridad, con propósito. Pero después de su sueño, lo vendieron, lo traicionaron, lo encarcelaron injustamente. Años enteros en silencio. Sin señales. Sin explicación. Sin respuesta. Pero ese silencio era parte del proceso que lo llevaría al cumplimiento de la promesa. Si Dios le hubiera hablado todos los días, tal vez nunca habría desarrollado la madurez que necesitaba para sostener lo que vendría. El silencio te obliga a madurar. Hay una fe que depende de los milagros, de las palabras, de las confirmaciones. Y hay una fe que madura, que crece en lo secreto, en lo invisible, en la espera. El silencio de Dios te obliga a elegir: ¿voy a seguir confiando aunque no escuche nada? ¿Voy a seguir orando aunque no vea resultados?
¿Voy a seguir creyendo aunque no entienda? En el Salmo 13, David empieza diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Pero termina diciendo: Yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. ¿Lo ves? David no negó su dolor. No escondió su frustración. Pero eligió confiar en medio del silencio. Dios guarda silencio, pero no está lejos. A veces, pensamos que si Dios calla es porque está lejos. Pero en realidad, muchas veces guarda silencio porque está más cerca de lo que creemos. Como cuando un maestro guarda silencio durante un examen. ¿Te diste cuenta de eso? El maestro no habla mientras estás siendo evaluado. No porque no te ame, sino porque ya te dio lo necesario antes del examen. El silencio no es abandono. Es confianza. Es una señal de que Dios sabe que podés atravesarlo, que podés resistir, que podés crecer. No dejes de orar en el silencio. Uno de los errores más comunes, cuando sentimos que Dios no responde, es dejar de orar. Como si la oración fuera solo un medio para recibir cosas. Pero la oración es relación, es comunión. Cuando oras en medio del silencio, estás afirmando tu fe. Estás diciendo: Dios, aunque no hables, yo sé que estás. Aunque no entienda, yo confío. Aunque no responda, yo sigo buscándote. Jesús, en Getsemaní, oró con angustia. Sudó sangre. Y el Padre no lo libró del sufrimiento. Pero lo fortaleció para atravesarlo. A veces, la respuesta de Dios no es un sí o un no. A veces, es fuerza para soportar, sabiduría para entender, paz para esperar. Y ahora que llegamos al final de este mensaje, quiero que tomes un respiro, cierres los ojos si puedes, y te permitas sentir la verdad de lo que voy a decirte. Dios no te está ignorando. Ese silencio que sientes, ese eco que parece venir del cielo cuando oras con lágrimas, no es abandono. No es descuido. No es rechazo. Es la obra invisible de un Dios que te ama tanto, que en lugar de responderte con lo que tú quieres, se ha propuesto prepararte para lo que realmente necesitas. Porque, aunque parezca que nada está pasando, mucho está ocurriendo. Solo que aún no lo ves. A lo largo de la Biblia, los silencios de Dios fueron sagrados. Fueron escenarios de transformación. Fueron desiertos, cuevas, prisiones, madrugadas solitarias. Y fueron allí, en esos lugares de aparente soledad, donde Dios formó a los grandes hombres y mujeres de fe. Los silencios de Dios no son vacíos. Son salas de espera, son talleres de alma, son gimnasios del espíritu donde se moldea tu carácter, donde se purifica tu fe, donde se derriban los ídolos del corazón. Piensa en esto. ¿Qué pasaría si Dios te diera todo lo que pides, en el momento en que lo pides? ¿Estarías listo para sostenerlo? ¿Lo valorarías? ¿O lo perderías por falta de madurez espiritual? Dios te escucha. No solo cuando hablas, también cuando suspiras. Él entiende tus pensamientos, tus preguntas, tu cansancio. Pero muchas veces su silencio no significa no. A veces significa espera. Otras veces significa confía. Y en muchas ocasiones significa estoy trabajando en ti antes de trabajar a través de ti. Tal vez has estado caminando por un valle oscuro, orando noche tras noche sin respuesta. Te has preguntado, ¿dónde está Dios en todo esto? ¿Acaso me ha olvidado? Pero hoy quiero recordarte que los valles no están vacíos. Él camina contigo, aunque no lo veas. Aunque no lo sientas. Aunque todo dentro de ti grite que estás solo. Recuerda a Elías en la cueva, esperando una manifestación poderosa de Dios, un trueno, un fuego, un terremoto.
Pero Dios no estaba en nada de eso. Dios se manifestó en un suave susurro. En lo imperceptible. En el silencio. ¿Puedes ver cuán profundo es esto? Muchas veces buscamos a Dios en el estruendo, en los milagros instantáneos, en las respuestas inmediatas, pero Él está en la quietud. Porque cuando todo se silencia a nuestro alrededor, es allí donde la voz de Dios tiene más poder. No porque grite más fuerte, sino porque nuestros ruidos se apagan y comenzamos a escuchar con el alma. Y cuando Dios guarda silencio, también te está enseñando a depender más de su presencia que de su voz. A vivir por fe y no por vista. A caminar no por lo que entiendes, sino por lo que crees. Porque la fe no es sentir a Dios, es confiar en Él, incluso cuando no se siente. En esos silencios divinos, tu fe se está profundizando. Tu adoración se está volviendo más pura. Ya no es por lo que Dios te da, sino por lo que Él es. Ya no es por los milagros, sino por su amor eterno. Por su fidelidad que no cambia. Por su promesa que, aunque se demore, no falla. Y sí, puede que hoy no entiendas. Que te preguntes una y otra vez, ¿por qué no me responde? Pero llegará el día, créeme, en el que mirarás atrás y dirás con lágrimas, ahora entiendo, gracias, Señor, por no responder en ese momento, porque estabas preparando algo mucho mejor. A veces la respuesta es el silencio, pero no porque Dios se ha alejado, sino porque se ha acercado tanto que ya no habla para que aprendas a confiar sin depender del sonido. Es como cuando un maestro guarda silencio durante un examen. No es porque se haya ido. Está ahí, observando, esperando que pongas en práctica todo lo que te enseñó antes. Ese es Dios contigo. Así que no abandones la oración. No cierres tu Biblia. No te aísles. No dejes de confiar, solo porque no estás recibiendo una respuesta rápida. Lo que estás viviendo hoy es parte de un proceso mayor. Dios está escribiendo una historia con tu vida, y este capítulo de silencio será uno de los más poderosos cuando finalmente llegues al clímax del propósito. Y cuando esa respuesta llegue, no será solo un regalo. Será la prueba de que valió la pena esperar, confiar, perseverar. Será la evidencia de que el Dios que pareció guardar silencio, nunca dejó de obrar en lo invisible. Por eso, hoy te invito a que no te desesperes. El silencio no es señal de castigo, es señal de intimidad. Es señal de un Dios que está más cerca de lo que imaginas, que te ama lo suficiente como para no apresurar el proceso. Que te valora lo suficiente como para no darte algo que aún no estás listo para sostener. Que te conoce tan profundamente, que prefiere trabajar en tu alma antes de impresionar tus ojos. Y si hoy sientes que estás al borde, que no puedes más, que el silencio se ha vuelto insoportable, solo haz una cosa más, aguanta un poco más. Porque los silencios de Dios no son eternos. Su respuesta llega. Su voz resuena. Su luz aparece. Y cuando lo hace, lo cambia todo. Él no está en silencio para ignorarte. Está en silencio porque está preparando lo eterno en ti. Y eso vale mucho más que cualquier respuesta instantánea.